Buenas noches. Nuevamente, gracias a Camex. Estamos aquí para seguir desarrollando el curso de documentación de comercio exterior. Mi nombre es Julio César Reategui Guerola, soy licenciado en Administración con especialización en comercio exterior y actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ, así como asesor de diversas empresas en temas relacionados a importación y exportación. Hoy día, mejor dicho, vamos a desarrollar la quinta unidad de este curso de documentación de comercio exterior, que va a hablar básicamente de lo que son las declaraciones declaración aduanera de mercancías, la DAM, y cómo está compuesta por sus diversos formatos, el formato A, B y C, y qué contiene cada uno de ellos, qué información contiene cada uno de ellos. Hacemos a manera de introducción, comentarles que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en el Perú las exportaciones y las importaciones, es decir, el comercio exterior, está regulado por la SUNAT, que es el ente gubernamental que se encarga de controlar y fiscalizar todas las operaciones de comercio internacional. Ya sea que estas operaciones se realicen directamente, recordando que cuando una operación de comercio internacional es por un valor menor a $5.000, ya sea una importación o una exportación, esta se puede hacer de forma directa, es decir, la empresa importadora o exportadora puede directamente eh, contactar con la SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Aduanas o de la Superintendencia Nacional de Aduanas, y hacer los trámites, ¿no? Veíamos en clases anteriores los dos formatos que se utilizan para esto, que es la declaración simplificada de exportación y el exporta fácil, ¿no? Que básicamente es un formato que incluye cierta modalidad logística para poder sacar mercancías de nuestro país. Cuando ya las cantidades o los valores superan los $5.000, la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo 1053, establece que las operaciones aduaneras deben ser realizadas a través de la participación de un agente aduanero. Este agente aduanero es un organismo que cumple la función de apoyo al despacho público o apoyo al servicio público, es decir, trabaja para apoyar a la aduana, ¿no? Sirviendo como un filtro, como un medio de control adicional a los controles que tiene establecido la aduana en la Ley General de Aduanas y en todos los procedimientos que se han establecido a partir de dicha ley. Cada régimen, cada operación aduanera tiene un procedimiento que es básicamente una estructura de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces, retomando, a partir de los $5.000 es necesaria la participación de un agente de aduanas y este agente de aduanas tiene la obligación de generar la declaración aduanera de mercancías, que es el documento que se maneja a través de una información electrónica con la aduana y física hacia el cliente o hacia la operatividad en sí, pero la información es ingresada en el sistema de aduanas y para eso los agentes de aduana tienen un acceso autorizado a este sistema, ¿no? Entonces, esto con la intención o esta introducción con la intención de que entendamos que el exportador o el importador, cuando ya hablamos de una declaración aduanera de mercancías, no de una declaración simplificada, no de una exporta fácil, sino de una declaración aduanera de mercancías, el exportador o importador no es el que genera este documento. Quien lo genera en su representación ante la aduana es el agente de aduanas, ¿correcto? ¿Y qué es la declaración aduanera de mercancías? De acuerdo con lo expresado en el INTA IT 004, que es uno de los procedimientos aduaneros de los que les hablaba hace un momento, la declaración aduanera de mercancías, conocida también como DAN, y aquí hay que recordar que esta declaración aduanera de mercancías antes se llamaba DUA, Declaración Única de Aduanas,
y antes se llamaba Declaración Única de Importación, la DUI, o la Declaración Única de Exportación, la DUE, ¿no? Entonces, pero básicamente se cambia de nombre un poco para estandarizar el nombre del documento vínculo entre la aduana y el agente de aduanas para operaciones en las que represente a un importador o a un exportador, se le cambia el nombre a declaración aduanera de mercancías, porque este nombre está estandarizado con el mismo nombre en diversos países para este documento, ¿no? Que es parte del proceso de globalización en el que se encuentra inmerso nuestro país. Bueno, decíamos que la declaración aduanera de mercancías es un documento aduanero utilizado para la destinación aduanera de los regímenes. Si bien es cierto, estas sesiones referentes a lo que es documentación de comercio exterior están orientadas a la documentación necesaria para que una empresa o una persona jurídica peruana, y digo jurídica porque necesariamente para poder usar una declaración aduanera de mercancías necesitan tener un RUC, es decir, tener una representatividad jurídica. Entonces, para que una persona jurídica o una empresa realice un trámite aduanero, esta es lo que les decía, el curso de comercio exterior o de documentación de comercio exterior está orientado a la exportación, a que una empresa o una persona jurídica saque mercancía del país de forma legal, ¿no? Para poder hacer exportaciones y poder participar en mercados extranjeros, en fin, ¿no? Pero hay que aclarar que la declaración aduanera de mercancías se puede utilizar o se utiliza, mejor dicho, para todos los regímenes aduaneros que están contemplados dentro de la Ley General de Aduanas, ¿no? ¿Y qué son los regímenes aduaneros? Los regímenes aduaneros son las diferentes vías o los diferentes formatos en los que una mercancía puede ingresar o salir del país de manera legal, ¿no? Porque no todo el comercio exterior o toda la operatividad de comercio exterior se centra en comprar y vender, en importar o exportar. Hay otras figuras, otros procedimientos que son necesarios para el desarrollo del comercio internacional peruano y que están contemplados dentro de la Ley General de Aduanas, ¿no? Vamos a mencionarlos muy rápidamente, haciendo la consideración pues que cualquiera de estos procedimientos o de estos regímenes aduaneros van a requerir la presentación de la declaración aduanera de mercancías, más allá de que fuera simplemente una importación o una exportación. En el caso de las importaciones tenemos, por ejemplo, la importación para consumo, que es una operación o un régimen aduanero que se basa en lo que conocemos como una importación clásica. Traer un producto al país, pagar sus impuestos y poder hacer un libre uso de este producto, ¿no? Tenemos la reimportación en el mismo estado, que es cuando nosotros hemos sacado previamente una mercancía del país, ya sea porque la íbamos a vender, ya sea porque la hemos llevado para que sea de alguna manera refaccionada, o ya sea porque la hemos llevado para una feria, para una exhibición, la hemos mandado como una muestra, en fin, pero requerimos retornarla. Entonces, para poderla retornar, existe un régimen específico que se llama reimportación en el mismo estado. Luego tenemos la admisión temporal para la exportación en el mismo estado, que es otro régimen que permite el ingreso de mercancías, ¿no? Por eso se le llama admisión temporal. Admitimos una mercancía para transformarla dentro de un proceso productivo y exportarla como parte de un producto final. Entonces nosotros podemos admitir temporalmente harina, con esa harina fabricar panetones, fabricar galletas y luego exportar las galletas y exportar los panetones, ¿no? Entonces es una figura que nos permite justamente traer esas mercancías para poderlas transformar. En la línea de las exportaciones tenemos la exportación definitiva, que es básicamente el sacar una mercancía para que ésta pueda ser vendida, consumida en el extranjero, por eso se llama definitiva, y también tenemos la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, que es, como les decía, así como hay un régimen para volver a ingresar una mercancía que salió,
Cuando vamos a sacar una mercancía con la intención de volverla a retornar al país, vamos a hacer una exportación temporal, ¿no? Luego tenemos los regímenes de tránsito, como son el tránsito aduanero, el transbordo y el reembarque, que son regímenes básicamente aplicables a mercancías o productos que solamente van a pasar por nuestro territorio y no se van a quedar, o que ante una situación generada al momento de su trámite aduanero, se determina que deben ser retiradas del país, ¿no? Como es el caso de los reembarques, por ejemplo. Nosotros importamos de repente un vehículo usado y no teníamos conocimiento que para poder importar un vehículo usado, este no podía tener una antigüedad mayor a 5 años, o en el caso de vehículos de transporte, una antigüedad no mayor a 2 años. Entonces, por ahí conseguimos, no sé, un bus para nuestra empresa, para nuestro personal, decidimos comprar un bus, buscamos un bus importado, usado en el extranjero y lo traemos porque nos lo dan a buen precio. Pero cuando llega acá, nos damos con la sorpresa que ese bus tiene 4 años de antigüedad y que no hicimos de repente las consultas pertinentes y solamente podemos ingresar buses con más de 2 años de antigüedad, con no más de 2 años de antigüedad. Entonces ya está la mercancía acá, pero no cumple los requisitos para poder ingresar. ¿Qué va a pasar? La aduana me va a decir, reembárcalo, es decir, llévatelo del país. Ingresa al otro país, devuélvelo al proveedor, ve qué haces, pero acá no lo puedes dejar, te lo llevas, ¿no? Porque no lo puedes nacionalizar, no lo puedes importar. Es una de las aplicaciones que se utiliza o que se le suele dar a las operaciones de reembarque. Luego tenemos los regímenes de perfeccionamiento, que es la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, el drawback, la restitución de mercancía en franquicia y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que son regímenes que permiten el ingreso y salida de mercancías para poder ser transformadas en el proceso o en el camino y poder ser luego asignadas a otro régimen aduanero. Y finalmente el régimen de depósito que está compuesto por el régimen de depósito aduanero, que es un régimen donde uno puede traer una mercancía al país y guardarla en un depósito autorizado por la aduana e irla nacionalizando parcialmente, ¿no? De acuerdo a la necesidad que pueda tener. Y hay otros regímenes que se ajustan, como el tránsito en frontera o los regímenes de ingreso de rancho para naves, que se le llama, o repuestos para vehículos de transporte internacional, como barcos, aviones, ¿no? Entonces, hay regímenes que se adecuan excepcionalmente a algunas situaciones muy específicas, como también son los regímenes especiales o de excepción, ¿no? Entonces, lo que decíamos un poco, que cualquiera de estas operaciones, ya sea de ingreso o salida de mercancías, cuando cuenten con un valor mayor a $5,000, la declaración deberá ser gestionada por un agente de aduanas. Y para poder numerar o gestionar este documento, esta declaración aduanera de mercancías, mmm, el agente de aduanas va a requerir de parte del proveedor, o en este caso del exportador, una serie de documentos que le permitan sustentar la información que se está transmitiendo, que se está enviando a través del sistema de aduanas y que van a generar este documento, esta DAN, ¿no? Y esto se aplica tanto por importación como por exportación. Entonces, según el procedimiento general de exportación definitiva, en el caso hablando específicamente de lo que es exportación, la declaración aduanera de mercancías, la ADAM, debe estar sustentada por los siguientes documentos. Copia del documento de transporte, que puede ser o un conocimiento de embarque, o una carta aporte aéreo, o una carta aporte terrestre, según el medio que vayamos a emplear, ¿no? La DAM requiere, o la numeración de la DAM requiere un documento emitido por la empresa de transportes o por el transportista que vamos a utilizar que nos indique que efectivamente se ha hecho un acuerdo comercial con ese transportista y que la mercancía va a ser retirada a través de este medio, ¿no? Cada medio de transporte, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, genera un documento de transporte
que tiene ciertas condiciones o ciertas características individuales para cada medio de transporte, como también generales, ¿no? Que comparten en general todos los medios de transporte. Entonces, este documento o esta, llamémosle reserva que se hace en la empresa de transportes o el transportista que se va a llevar nuestra mercancía, pues genera un documento que es el que va a respaldar la información que la gente de aduanas va a colocar en la, en la redacción de la declaración aduanera de mercancías. También va a requerir la copia SUNAT de la factura o la representación impresa tratándose de una factura electrónica. Como sabemos, hoy en día ya una gran parte de los negocios o de las empresas están obligadas a la emisión de facturas electrónicas, ¿no? Que son facturas que se generan en el mismo sistema de la aduana o en un sistema autorizado, perdón, en el mismo sistema de la SUNAT o en un sistema autorizado por la SUNAT, ¿no? Y que básicamente lo que buscan es que toda la información se comparta o sea de acceso inmediato para su fiscalización y control. Entonces, en los formatos tradicionales, las facturas se imprimían con mínimo 3 copias: emisor, receptor y copia SUNAT, ¿no? Son las tres copias de la SUNAT, perdón, de las facturas que se emitían. Y en el caso de ventas locales, la copia SUNAT era el sustento ante la SUNAT, por eso es que se llamaba así, de la declaración de impuestos que hacíamos, ¿no? Por nuestras ventas. Pero como en la exportación no hay una declaración de impuestos como tal, porque las exportaciones no están sujetas a la aplicación de un impuesto, esa copia SUNAT que antes se iba a la SUNAT para la, o que, perdón, en las operaciones de ventas nacionales se va a la SUNAT, en este caso también va a ir, pero va a ir por otra vía, que es la vía de la aduana, ¿correcto? Entonces esa copia SUNAT va a ser parte de los documentos de sustento de la declaración aduanera de mercancías. Pero si ya no estamos usando un formato preimpreso donde están claramente identificadas las diferentes copias, se deberá entregar al agente de aduanas la factura electrónica impresa. Ahora, no solamente las exportaciones se pueden hacer a través de una factura, también se pueden hacer con una boleta de venta u otro comprobante que implique una transferencia de bienes a un cliente domiciliado, por ejemplo, una declaración jurada de valor. ¿Y por qué emitir una declaración jurada de valor y no una factura? Porque de repente la mercancía que nosotros vamos a sacar del país a través de una exportación no se va a quedar fuera del país. De repente es una mercancía que estamos mandando para una exhibición o para una presentación o para una feria. Entonces yo no puedo emitir una factura de venta sobre algo que no estoy vendiendo y que sé que va a regresar. Entonces en ese caso es totalmente válido generar una declaración jurada de valor. Tiene para este fin la misma validez de lo que tuviera una factura comercial, ¿no? Y eso está señalado dentro de lo que es el reglamento de comprobantes de pago. También se deberá adjuntar un documento que acredite el mandato a favor del agente de aduanas, copia del documento de transporte endosado o un poder especial, ¿no? Como dijimos, a partir de las declaraciones aduaneras de mercancías, es decir, las operaciones bajo régimen general, el exportador o importador debe ser representado por un agente de aduanas. Pero, ¿cómo saber o cómo sabría la aduana que de la diversidad de ofertas de agentes de aduana yo he elegido trabajar con uno de ellos? Pues para eso se ha establecido que en la parte de atrás del documento de transporte se coloca un sello de endose, ¿no? Donde yo autorizo y voy a poner ahí a la agencia de aduanas a la cual me estoy endosando mis documentos para que pueda hacer los trámites ante la aduana. También hoy en día, ya hace un par de años atrás de repente, existe el mandato electrónico, es decir, el exportador o el importador a través de su clave SOL puede autorizar en el sistema de las aduanas que un agente de aduanas lo represente. Entonces, a través del código que tiene el agente de aduanas, su código de identificación, entramos a nuestra clave SOL, entramos a nuestro portal tributario y ahí vamos a encontrar en la parte que dice trámites aduaneros o regímenes aduaneros, vamos a encontrar un acceso
¿no? Una pestaña que nos va a decir autorización, autorización de agente de aduanas. Y en esa pestaña, nosotros al entrar nos va a abrir una ventana donde vamos a ingresar la información del agente o de los agentes de aduana que queremos que nos representen, ¿no? Porque de repente nosotros podemos tener 3 o 4 agentes de aduana porque tenemos muchísimo movimiento y necesitamos tener, o porque parte de nuestras exportaciones lo hacemos por aérea y parte las hacemos por marítimo. Entonces, busco un agente de aduanas que sea especialista en trámites aduaneros aéreos y otro que sea especialista en trámites aduaneros marítimos. Entonces voy a tener 2 agentes de aduana autorizados en el sistema de la aduana, ¿no? Y finalmente algunos otros documentos que por la naturaleza de la mercancía se puedan requerir para su exportación o también para su importación, ¿no? Porque básicamente la factura, el documento de transporte, generan primero la información a la aduana de que efectivamente hay una empresa de transportes aérea, marítima o terrestre que se va a llevar la mercancía, que entonces va a concretarse la exportación. Y segundo, la factura comercial que da respaldo sobre el tipo de mercancías y los valores de las mercancías, ¿no? Pero de repente estamos hablando de una mercancía o de un producto controlado, ¿no? Que no es de libre exportación, como por ejemplo la vicuña, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fibra textil peruana, lo que es la lana de llama, la lana de alpaca, están autorizadas a ser exportadas sin ningún problema, pero al ser la vicuña un animal que se encuentra en riesgo de extinción, hay una serie de cuidados para que no se deprede a este animal, ¿no? Entonces, para poder exportar prendas de vicuña, se necesita hacer un trámite ante un organismo de control que te emite una autorización como fabricante o como productor o inclusive como criador de vicuñas, ¿no? Entonces, ese podría ser un documento exigible adicional, o sea, porque si el agente de aduanas va a la aduana, hace su declaración aduanera indicando que va a exportar guantes de cuero de vicuña, y automáticamente cuando coloque la partida arancelaria, el sistema de la aduana le va a pedir el permiso o la autorización de este organismo de control que se encarga de justamente autorizar que las exportaciones de los productos en riesgo de extinción, tanto vegetales como animales de nuestro país, no sean depredados y lleven un proceso de control en su explotación, ¿no? En su explotación comercial. Entonces, otro documento que por su naturaleza podría ser requerido es el certificado fitosanitario cuando se trata de productos agrícolas, ¿no? O la autorización del Instituto Nacional de Cultura cuando se trata de obras de arte o de réplicas de obras de arte, réplicas de elementos que forman parte de la cultura nacional y que no son de libre exportación, ¿no? Entonces, hay que tener claro qué otros documentos nos podrían pedir en el caso de una exportación o una importación para poder hacer una declaración correcta de la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Entonces, ¿qué información contiene esta declaración aduanera de mercancías? ¿Qué información vamos a encontrar? Pues primero vamos a encontrar que debe haber un exportador o consignante que es el mismo que emitió la factura, ¿ok? Por lo tanto, como decíamos, debe tener una representatividad jurídica y debe contar con un RUC, ¿no? Como cualquier trámite que se realiza ante el ente de control tributario y aduanero, la SUNAT, el principal o el primer requisito es que esté ávido en el sistema, esté con alta en el sistema. Pues muchas veces, y me ha pasado el caso, sobre todo con pequeñas o medianas empresas que están empezando a hacer trámites de exportación o de importación, muchas veces no saben que su situación en el RUC ha sido observada y cuando vamos a hacer el trámite resulta que no se puede hacer, ¿no? Y que tienen que levantar algún tipo de observación, están como no habidos
y esa situación genera que no puedan hacer el trámite aduanero. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestro RUC se encuentre en orden. También debe ir la información del destinatario, es decir, a quién le estamos haciendo esta exportación, a quién le estamos vendiendo esa mercancía, de un país de destino, ¿no? A quién, en qué país está ubicado ese importador o destinatario. Y esto para saber si es que tenemos algún tipo de relación comercial especial con este país, es decir, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos algún tipo de convenio bilateral o un convenio regional, ¿no? Entonces, ¿a cuál de ellos se puede acoger la mercancía para obtener mayores beneficios al llegar al país de destino? Pero para eso tenemos que saber cuál es el país de destino. Eh, las mercancías que se encuentran o que van a ser parte de esta operatividad, pero que resulten siendo de una única naturaleza de la transacción. Es decir, en una misma declaración aduanera no podemos mezclar mercancías que van a ser exportadas definitivamente y otras que van a ser exportadas temporalmente. Si hay mercancías dentro del proceso, lo que necesitamos sacar, que tienen regímenes aduaneros diferentes que se les debe aplicar, pues se debe manejar operaciones independientes, ¿no? Un único término de entrega, que esto tiene que ver con los Incoterms, ¿no? ¿Cuál es el Incoterms utilizado? Entonces yo no puedo decir, para parte de la mercancía voy a hacer una venta FOB y para la otra parte voy a hacer una venta CIF. No, todo tiene que estar unificado, toda la mercancía sale en condición FOB o sale en CIF o sale en CFR o en la condición o el Incoterm que ustedes vean por conveniente, pero no pueden marcarse más de un Incoterm dentro de una misma declaración aduanera. Un único lugar de entrega, un único término de entrega, que ya lo dijimos, y una única moneda de transacción, ¿no? Ya también aclaramos cuando estuvimos hablando de factura, que normalmente los documentos aduaneros deben ser hechos en el idioma del importador, del consignatario, pero de no ser esto posible o de no poderse generar bajo estas características, pues el inglés se convierte en un idioma universal que es aceptado tanto en nuestro país como por otros o la gran mayoría de los países en el mundo, ¿no? Entonces los documentos tendrían que ser redactados en ese idioma para evitar que de alguna manera pueda haber observaciones en el camino. Y finalmente la moneda de transacción, ¿no? El idioma y la moneda de transacción. Ok, la declaración aduanera de mercancías, como les dije al inicio, debe ser llenada de acuerdo a un instructivo de declaración aduanera de mercancías. Es decir, el agente de aduanas, cuando ingrese al sistema de la aduana, va a tener que seguir los pasos de un instructivo, cómo debe llenar la información, qué tipo de información debe ir en tal o cual casillero, qué tipo de información adicional se debe incluir o se debe presentar por el hecho de que la mercancía pueda ser un producto controlado, puede ser un producto de riesgo o cualquier situación que haga que la aduana pueda observar eso, ¿no? Entonces, este instructivo nos señala que la declaración aduanera de mercancías, la DAN, está compuesta por tres formatos donde se va a distribuir la información que que vamos a enviar a la aduana, ¿no? Como agentes de aduana en representación de un cliente. Tenemos, por ejemplo, el formato A, que contiene todos los datos del régimen aduanero solicitado a despacho. Recordemos, no, las DAN no se refieren solo a importación y exportación, se refieren a todos los posibles regímenes que se utilizan, ¿no? Y está ahí, todos los regímenes, pueden verlos en la presentación, que deberían, o que pueden ser utilizados, ¿no? Entonces, sea cual fuere la idea del régimen que se va a utilizar, la declaración aduanera es el documento con el cual vamos a transmitir esa información a la aduana o al ente controlador, ¿no?
Este formato A contiene, como ya dijimos, los datos generales del régimen aduanero solicitado a despacho, centrándose en los datos del exportador o importador, según el régimen solicitado, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una declaración aduanera de mercancías de importación, pues es importante que los datos del importador estén claramente definidos para poder justamente hacer, como les decía, la vinculación de la información con la aduana o inclusive con la misma empresa, ¿no? que contrata a la gente de aduana. Entonces, dentro de los formatos, los tres formatos que conforman la declaración aduanera, pues vamos a tener el formato A. ¿Y este formato A para qué nos sirve? Pues el formato A contiene todos los datos generales del régimen aduanero solicitado a despachos, ¿no? Ya sea que sea una exportación temporal, una exportación definitiva, una admisión temporal, no lo sé. Pero todos esos datos deben estar incluidos dentro del formato A. Todos los datos relacionados al tipo de régimen que se está autorizando o que se está solicitando, perdón. Y finalmente, en la declaración aduanera de mercancías se considera un ítem. Entonces, si nosotros estamos exportando un solo tipo de productos, pues trabajaremos solo con el formato A. Pero ¿qué pasa si en su conjunto estamos exportando 2, 3, 4 o hasta 5 productos diferentes en un mismo documento? Un mismo documento de transporte, en una misma factura. ¿Esto es válido? Sí, sí es válido, ¿no? Válido que tú puedas en una factura colocar 5, 6, 8, 10 ítems de venta, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado que entre más extensa es la numeración de la declaración aduanera de mercancías y entre más, digamos, mayor cantidad de productos estemos vendiendo, se dificulta un poco el tema del control, tanto a nivel de mercados, como a nivel de trámites, como a nivel de gestión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no expandir mucho la declaración aduanera en su formato A. Eh, Si contamos, como les decía, con más de una serie, pues debemos usar el anexo A1. El anexo A1 es un formato que se adhiere inmediatamente al formato A y que en él se utilizan en caso de que el despacho aduanero comprenda más de una serie, en el caso del formato A1, pudiéndose utilizar formatos por cada 4 grupos de serie. Es decir, en un formato A1 vienen 4 espacios para completar toda la información, en este caso de 4 productos, ¿no? Ya no de uno. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, 15 series, perdón, en nuestra factura y tenemos que hacer una declaración aduanera por 15 series? Pues la primera serie va a entrar al formato A. Automáticamente con toda la información queda un espacio y en ese espacio se hace la declaración aduanera, se coloca la mercancía. Bueno, en el formato A1 vienen 4 espacios, ¿no? Entonces, si digamos tenemos, les decía, 15, vamos a usar, la primera serie va a ir al formato, a la declaración A1, perdón, al formato A, que tiene espacio para 1, y los siguientes 4 van a ir a la 1, y los siguientes 4 a otro formato A1, y los siguientes 4 a otro formato A1, y quedarían, en este caso, 2 que irían a un cuarto formato A1. Entonces, se puede anexar, esto básicamente lo comento, para entender que se pueden anexar la mayor cantidad o la cantidad necesaria de formatos A1 que sean, valga la redundancia, necesarios para poder ingresar toda la información que se encuentra pendiente. Luego tenemos el formato B, que es el formato que contiene los datos de la transacción. La primera parte contiene los datos del exportador, del importador y de las mercancías. Formato A. Formato B contiene los datos de la transacción relativa a las mercancías solicitadas al régimen aduanero, con las excepciones legales correspondientes, ¿no? La información de este formato permitirá determinar el nivel de relación comercial existente entre comprador y vendedor y cómo ha influenciado esto en el valor de transacción. Entonces, en el formato B, básicamente lo que vamos a declarar es toda la información contendiente a la
a cómo se va a hacer el pago, cómo se va a hacer la transferencia de documentos, si se va a usar carta crédito, si están haciendo transferencias, o sea, toda la información relativa a la transacción comercial de compra de la mercancía, ¿correcto? No confundamos esto. El sistema automáticamente ingresamos la información y va a hacer una liquidación de impuestos, que eso va a otro lado, pero para eso necesita tener toda la información de cómo se ha adquirido esta mercancía y si hay algún tipo de vínculo entre comprador y vendedor. Porque eso, ¿qué podría pasar? Podría conllevar a que la mercancía se declare con un valor menor, ¿no? Porque si tienes un vínculo con quien te lo está vendiendo, de repente un familiar, ¿no? Que te está vendiendo una mercancía y tú la vas a importar aquí al país, pues se ponen de acuerdo en que él te haga una factura por menor valor y yo con eso pretendo hacer mi declaración aduanera para pagar menos impuestos. Pero en ese caso, si hay un vínculo, la aduana va a pedir otros tipos de documentos de sustento, como por ejemplo facturas de la misma empresa emitidos a otros compradores para verificar que el precio que está cobrando sea equivalente o igual al de la factura que tú estás presentando, ¿no? Por ejemplo, o puede pedir la lista de precios, no lo sé, pero digamos que le da un soporte, ¿no? Eh, El formato B1, al igual que el A1, se utiliza en caso de que se declaren más de 2 ítems como consecuencia de las transacciones citadas, ¿no? Entonces, si vamos a usar varios formatos A1, pues vamos a tener la misma necesidad porque se entiende que lo que va en el formato A es totalmente relacionado con lo que va en el formato B. Entonces, si en el formato A eran 10 series y generamos por ende este, tres formatos A1 más uno que va en el formato A principal, pues en el formato B tendremos que igual generar 3 series o tres documentos, 3 formatos B1 más en este caso los 2 adicionales que se pueden manejar en el caso de de la información del formato B y del formato B1. ¿Ok? Entonces, retomando, formato A, todo lo que tiene que ver con la mercancía, presentación, ¿no? Todo lo que es la operatividad de la mercancía. Formato B, todo lo que es la relación con el proveedor y cómo ésta puede influir en la compra o venta de mercancías. Y finalmente el formato C, que contiene los datos de la liquidación, del adeudamiento tributario y aduanero y se utilizan los regímenes que requieren cancelar o garantizar tributos. En él se indican los diferentes impuestos que se aplican a los regímenes, ¿no? Entonces, el formato C es la liquidación de aduanas. Tú has ingresado toda la información al sistema, cuánto te costó el transporte, cuánto te costó la mercancía en sí, el seguro, ¿no? Y en base a esa información, el mismo sistema de aduanas te va a emitir un formato C. Y en ese formato C va a aparecer los impuestos que tú tienes que pagar para que tu mercancía pueda ingresar al país. Entonces, formato C es básicamente una liquidación aduanera de impuestos que, de ser refrendada, pues tendría que ser cancelada en algún banco. Esto para regímenes de importación, porque recordemos que la exportación no está afecta a ningún tipo de impuesto local. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo este documento se relaciona con la operatividad aduanera. Cuando ya la gente de aduanas presenta la declaración aduanera de mercancías o DAN, o lo hizo de forma electrónica y envió esta información de forma electrónica, y habiendo indicado el régimen aduanero al cual se destinará la mercancía, se da inicio al proceso de exportación de la misma. Esta declaración tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces, el exportador eh, va a tener que coordinar con su agente de aduanas la emisión de la declaración aduanera de mercancías cuando todo esté en orden y no genere algún problema, retraso o inconveniente con la aduana. Además de ello, este documento
la declaración aduanera de mercancías, es utilizado por la aduana para conocer y alimentar el registro estadístico de los volúmenes exportados y para controlar los productos que son enviados al extranjero. De ser el caso, el exportador podrá solicitar su drawback, ¿no? Es decir, si la declaración aduanera de mercancías fue por un valor este, mayor a $5,000, pues se puede pedir que el Estado te devuelva parte de los impuestos que has pagado, porque eso de alguna manera va a ser utilizado para generar mejores o mayores márgenes por parte del exportador, ¿no? Entonces, importante que el documento que podría estarse generando la declaración aduanera tiene un alto índice de incidencia en los trámites generados o, o a través de la aduana, ¿no? Como les dije, las operaciones de exportación en el Perú están exceptas del pago de tributos. Es por ello que cuando se elabora la factura comercial se debe omitir los impuestos que se pagan cuando el producto es comercializado localmente, ¿no? Dentro del territorio peruano. Entonces, los televisores, perdón, las exportaciones en general no están afectas al pago de ninguno de los impuestos que normalmente afectarían a una venta local. La declaración aduanera de mercancías se debe declarar dentro del mes de emitida la factura correspondiente. La correcta emisión de una declaración aduanera facilita la solicitud de drawback y la devolución del IGB, ¿no? Entonces, los documentos aduaneros tienen que estar bien hechos, no tienen que tener errores, ¿no? Porque si la aduana en una revisión encuentra que ha habido algún error, pues va a ponerte una multa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y como les digo, finalmente ustedes no la llenan, pero ustedes la revisan y ustedes como empresarios también podrían en algunos casos validarlas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de la información que le estamos transmitiendo a la aduana. Y este es el flujograma por el que pasa un proceso de exportación definitiva, ¿no? Donde el exportador solicita la destinación y adjunta documentos digitalizados de corresponder, ¿no? Entonces, vemos que luego pasa a la administración aduanera, que valida la información a través de su sistema y vuelve a enviar una DUA o solicitud numerada al declarante o exportador, ¿no? Por otro lado, se transmite la recepción de bultos en el caso del local aduanero, ¿no? Entonces tenemos lo que hace el declarante, lo que hace la administración aduanera, en este caso la SUNAT, y tenemos lo que hace el transportista dentro de este proceso, ¿no? En el caso de las exportaciones se hacen a través de una declaración aduanera de mercancías que es ¿cómo decirlo? La parte operativa o la parte en la que la mercancía, digamos, va a tener mucho mayor movimiento. Y esto, ¿por qué? Porque en el proceso de esa exportación, lo que podría pasar cualquier cosa que no permita que exportemos el 100% de la mercancía. Entonces, normalmente se trabaja con cierta información, pero al cierre de la operación se hacen los cuadres y resulta que o se gastó más dinero o es que había algunos otros limitantes, ¿no? Entonces, de igual manera, la aduana divide el proceso de exportación en dos, en el proceso normal o conocido por todos y la regularización del régimen, ¿no? Que es básicamente una vez que la mercancía ha salido del país y el agente de aduanas ha hecho firmar la declaración aduanera, pues con ese documento se procede a la regularización. ¿Por qué? Porque se ha certificado que toda la mercancía que está declarada en la declaración aduanera de mercancías salga del país, ¿no? Aquí vemos algunos formatos de cómo se presentan las declaraciones aduaneras de mercancías, en este caso
tiene un título de declaración única de aduanas, que ya les expliqué que es básicamente lo mismo, se ha cambiado ese nombre. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta parte que estoy trabajando con el cursor, los datos del exportador, ¿no? Calderón Riquelme Vanina Andrea, un ítem por el Parque Melitón, en fin, la dirección, ¿no? Luego, la identificación del transporte. Marza, tal número, todo, ¿no? Todo. Entonces, va información del exportador, del transportista, del almacén donde se encuentra la mercancía, en sí todo lo que tiene que ver con la logística propia del producto, con la fase de cierre ya de la operación a través de la recepción de los documentos y la emisión de la declaración aduanera de mercancía. Por su parte, el formato B, como les decía, tiene la característica de agrupar a o la información de las empresas que están declarando estas exportaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Y esta es la segunda parte que corresponde a la regularización del régimen, ¿no? Y este es el formato conocido como la liquidación aduanera o el formato C, donde se describen a un lado todos los diferentes tipos de impuestos que podrían ser cobrados. En la liquidación va el impuesto de lo que se está tratando de reponer y finalmente, ¿qué es lo que tú demostramos? Es cuando tenemos algún tipo de convenio con el otro país, pues esto se va a mantener en cero porque es una forma de decir, bueno, no puedo enviarte más dinero hasta que no se solucionen ciertas situaciones o observaciones, ¿no? Ok, entonces ese es el formato C, donde básicamente se aprecian los impuestos o las tarifas que tiene que pagarse al momento de hacer una importación, porque las exportaciones no están sujetas al pago de... Este es el modelo ya de lo que es la declaración aduanera de mercancías. Como les decía, en algún momento se han usado preimpresas en formatos continuos, entonces tú ibas y con esa información anotabas para que el cliente pueda ver cuál era la información que te estaban pidiendo y pueda agilizar las partes que no están claras. ¿Ok? Este es el formato B, donde vamos a ver básicamente información de la empresa compradora, la vendedora y algunos condicionantes que hay que ir marcando. Y el modelo del formato C o declaración C, donde básicamente lo que se busca es que se haga una distribución correcta de los ingresos o de la operación. Entonces esta declaración va a permitir un pago ideal de impuestos, como vemos aquí. Bueno, entonces esos son los documentos, en este caso de la declaración aduanera de mercancías. Recordemos, tiene tres formatos: el formato A, que reúne todo lo relacionado a la transacción en sí; el formato B, que tiene que ver con la operatividad entre, ¿no?, entre comprador y vendedor, ¿no?, que sea lo más transparente posible. Ok, aquí les dejo mis datos generales, mi nombre, mi correo electrónico personal, mi teléfono por si desearan hacerme alguna consulta. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, gracias a Camex por permitirnos estar reunidos nuevamente y los esperamos en la siguiente sesión.